Casi una semana después del día D, no hay un plan B. Venezuela sigue igual, no llegó la ayuda humanitaria, Maduro sigue en el poder y no se cayó el muro de Berlín de Cúcuta. Hoy es un día casi que equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín. Aunque se supone que Colombia ya rechazó la idea de una intervención militar en Venezuela, la idea sigue teniendo sus promotores. Donald Trump no ha desechado la idea, Juan Guaidó sigue hablando de tener todas las opciones abiertas y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, mostró hace unas semanas una hoja con la frase 5.000 efectivos para Colombia. Pero ¿por qué ahora de repente a Donald Trump le preocupan tanto los venezolanos? Y sobre todo, ¿tiene claro Colombia en lo que Estados Unidos está tratando de meterla? A Venezuela la tiene secuestrada el dictador Nicolás Maduro. La malnutrición es frecuente, conseguir medicamentos es una odisea y vivir de un salario es imposible. 9 de cada 10 venezolanos están por debajo del umbral de pobreza y 6 en la miseria absoluta. El costo para la región es enorme. Más de 3 millones de personas han cruzado las fronteras para sobrevivir en los países de la región y hoy hasta los chavistas piensan que la recuperación supone que Maduro se tiene que ir. El problema es que Estados Unidos parece ser el único que tiene un plan de cómo sacarlo y como siempre es un plan que solo le conviene a los gringos. En su versión más ingenua, la frase América para los americanos significa que Norteamérica es el guardián del continente. Según este mito, Estados Unidos tiene un destino manifiesto que incluye proteger la libertad y la democracia de todo el continente americano. En su versión más frecuente, la doctrina Monroe supone que los latinoamericanos son unos incompetentes y que solo Estados Unidos tiene las capacidades para hacerse cargo del continente. De ahí que lo llamen su patio trasero. Y en su versión más extrema, esta tiene una carga de condescendencia que raya con el desprecio. Y es precisamente esta la que ha promovido Donald Trump entre sus votantes desde el primer día de campaña. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Ya en la presidencia, el señor Trump ha usado expresiones como países de mierda para referirse a la región o a sus habitantes, incluso cuando son ciudadanos norteamericanos, tal y como lo comprobaron los puertorriqueños tras la devastación del huracán María. A Trump le tiene sin cuidado el futuro y los derechos de los venezolanos. Lo que le molesta a Maduro no es ni su autoritarismo ni su violencia. Al contrario, ese es el estilo que más le gusta a Donald Trump. Como quedó en evidencia con las palabras de admiración que ha tenido hacia el filipino Rodrigo Duterte, responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales, o con el norcoreano Kim Jong-un, con quien se reunió el martes a pesar de que este preside un estado prisión que tiene esclavizados a sus ciudadanos. Por no olvidar a su gran protegido, Mohammed bin Salman, quien desde que preside Arabia Saudita lanzó una guerra en Yemen con un costo humanitario brutal que a nadie le ha llamado la atención. Y además ordenó personalmente el asesinato, el desmembramiento y la desaparición de los restos del periodista Jamal Khashoggi dentro de la embajada de su país en Turquía. Sin embargo, Trump ni se inmutó. Los intereses de Trump no tienen nada que ver con la libertad ni el sufrimiento de los pueblos. Si así fuera, no estaría separando a bebés de sus papás en la frontera ni deportando a los que buscan exiliarse en Estados Unidos. Y le hubiera dado la ayuda humanitaria de Venezuela a la Cruz Roja, que no arma shows políticos y que sabe cómo hacer para que la ayuda no termine carbonizada. El jefe de la delegación de la Cruz Roja en Colombia le dijo a la revista Semana que la ayuda humanitaria había sido concebida y planificada sin la Cruz Roja. La preocupación de Trump con Venezuela tiene más bien bastante que ver con que este país tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Nada menos que 300.000 millones de barriles de petróleo, más que la suma de las de Estados Unidos y Arabia Saudita. De hecho, Trump parece estar siguiendo la hoja de ruta de la invasión a Irak en el 2003. Solo hay que recordar que su consejero de seguridad, John Bolton, fue uno de los promotores del falso argumento de las armas de destrucción masiva en Irak. Right now, Iraq is expanding and improving facilities that were used for the production of biological weapons. La guerra de Irak condujo a la muerte de cientos de miles de personas, el desplazamiento de millones, la devastación de la región y el surgimiento del Estado Islámico. También el descrédito a las Naciones Unidas, que desde entonces ha sido un invitado de piedra a las crisis mundiales. En el 2013, cuando Trump aún no era candidato, escribió en su cuenta de Twitter: "Todavía no puedo creer que hayamos dejado Irak sin el petróleo". Y en el 2016, en una entrevista durante su campaña, fue aún más explícito. So in the old days, you know, when you had a war, to the victor belong the spoils. You go in, you win the war, and you take it. So we steal an oil Excuse field? me, you're not stealing. Excuse me, you're not stealing anything. You're taking, we're reimbursing ourselves.
En The Threat, el libro que acaba de publicar el exdirector del FBI, Andrew McCabe, relata como en el 2017 Trump, en una reunión con oficiales de inteligencia, les preguntó por qué su país no estaba en guerra con Venezuela, teniendo en cuenta que ellos tienen todo ese petróleo y están justo a nuestra puerta trasera. Come, you masters of war. Poco antes de que el Grupo de Lima se reuniera, el senador Marco Rubio trinó 3 imágenes de dictadores caídos. Entre ellos se encontraba el panameño Manuel Antonio Noriega, dando a entender que la cuestión venezolana se podía resolver como la de Panamá en 1989. Pero hay que recordar que Estados Unidos tenía una enorme base militar que dividía de lado a lado a Panamá e incluía miles de kilómetros cuadrados alrededor del canal. De hecho, Venezuela tiene mucho más de Irak y de Libia que de los países centroamericanos que Estados Unidos invadió en el último siglo. Y esto porque tiene millones de kilómetros cuadrados, 32 millones de habitantes, una geografía muy complicada y unas fuerzas de defensa nada despreciables. Come, you masters of war. Por otro lado, el cerco diplomático es aún relativo, pues todavía reconocen a Maduro países como México, Turquía o Irán. Y entre sus aliados está la Rusia de Vladimir Putin, cuyo gobierno ha dicho que la verdadera amenaza es el golpe de Estado que quieren dar en Venezuela. En diciembre, los ejércitos de ambos países realizaron maniobras militares conjuntas en las que participaron bombarderos estratégicos T-160. Y también está la China de Xi Jinping, que desde hace meses sostiene una guerra comercial con Estados Unidos y que con una intervención militar Trump podría estar mandándole razón a Xi de que deje de buscar aliados militares y comerciales en su patio trasero. Tanto Rusia como China tienen ejércitos modernos, poder de veto en Naciones Unidas y cuentas por saldar con Estados Unidos. Y como a ambos Maduro les debe hasta la camisa, podrían perder bastante con un cambio de gobierno. Come, you masters of war. Para Trump, una guerra con Venezuela también representa una oportunidad electoral y de política interna. La primera son las elecciones del 2020, en las que el socialismo está siendo protagonista con figuras como la congresista Alexandria Cortés Ocasio y el senador Bernie Sanders, que en una semana ha recaudado $10 millones para su candidatura. Trump está usando cada vez más la crisis de Venezuela para criticar el socialismo y ganar votos en Florida para poder ganar en este estado en el 2020. La segunda oportunidad está en el Russiagate, o en otras palabras, la investigación por sus nexos con Rusia durante la campaña que está adelantando el fiscal especial Robert Mueller. No sería la primera vez que un presidente utiliza una guerra como cortina de humo para tapar sus problemas personales. Y Trump es sencillamente un maestro en el arte de desviar la atención. Aunque está claro que Venezuela necesita urgentemente que Maduro deje el poder, la forma como lo deje y quien lo saque importa para su reconstrucción. Nada más hay que ver el caso de Libia e Irak, donde la caída de Hussein y Gaddafi creó milicias rebeldes que aún tienen esos dos países inmersos en un caos total. En Venezuela eso podría suceder con los colectivos que ya están organizados en estructuras paramilitares que podrían prescindir del Estado para funcionar. Ante una intervención militar exitosa, aunque Guaidó podría sentarse en el Palacio de Miraflores, recibiría un Estado fallido y además tendría que manejar una subversión desbocada y lidiar con el karma de estar en deuda con los Marines de Trump. Aplaudimos que Colombia y el Grupo de Lima hayan rechazado una intervención militar, pero la declaración no es suficiente. Hay que evitar a toda costa los actos provocadores, como el que ocurrió con la ayuda humanitaria, que solamente sirven para los intereses guerreristas de Trump y para que Maduro se atornille más en el poder. La presión diplomática y económica debe continuar, pero los únicos que pueden ostentar el título de líder mundial por la liberación de Venezuela son los propios venezolanos.